¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidas y bienvenidos a una información más de su canal de Notamex. Anabel Hernández, una de las periodistas que han investigado temas de crimen organizado con el gobierno, ha dicho que la militarización y el trato preferencial al cártel del Sinaloa son las similitudes entre el gobierno de Felipe Calderón y el presidente López Obrador. Anabel Hernández lo ha descrito de esta forma y el presidente de la República hoy responde en conferencia matutina sobre esta situación en la que lo están comparando con el expresidente Calderón, quien actualmente su encargado de seguridad nacional, el ex encargado de seguridad nacional, está en la cárcel por tener vínculos con el crimen organizado. Está en Nueva York con una orden de aprehensión, con toda una investigación en su contra, y Anabel Hernández hace una comparación de que los gobiernos de Calderón y del presidente actual son iguales. Vamos a ver un poquito la información sobre este tema, no sin antes pedirles que se queden hasta el final de este video, porque vamos a escuchar cómo el presidente de la República responde ante este tema y sobre todo explica, que es lo más importante, realmente cómo está la situación del gobierno y los grupos criminales, y sobre todo manda un mensaje al expresidente Calderón, el cual sí tiene mucha cola que le pisen. Ahora sí, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué es lo que Anabel Hernández dijo? Pues parte de esta información es que la militarización y el trato preferencial al cártel de Sinaloa son las dos similitudes entre el presidente López Obrador y el expresidente Calderón. Resulta que en la más reciente columna para la cadena internacional donde trabaja Anabel Hernández, donde ella ha investigado diferentes nexos políticos con grupos criminales desde hace más de 17 años y asegura que, aunque en materia ideológica AMLO y Calderón están separados por un abismo, en otros aspectos más emblemáticos y profundos se asemejan más de lo que comúnmente se piensa. Para sostener su argumento, Hernández desglosó 4 puntos en los que López Obrador y Calderón serían similares. Uno de ellos es política militarizada. 2. Trato preferencial con el cártel de Sinaloa. 3. Intentos de pax mafiosa. Y 4. Ataques a la prensa. Según estos son los puntos en los que se asemeja el gobierno del presidente López Obrador con el exgobierno o expresidente Felipe Calderón. Respecto al primer punto, la también escritora recordó que con la declaración de la polémica guerra contra el narco durante el sexenio de Calderón, el ejército mexicano amplió sus quehaceres de la esfera pública con más patrullajes y acciones de seguridad pública, lo que provocó un aumento de la violencia y un aumento de las violaciones graves a derechos humanos. Por la parte del presidente actual, a pesar de cuando estuvo en campaña prometió que iba a regresar el ejército a los cuarteles, extendió la militarización a las aduanas y en las obras públicas más importantes del gobierno federal, aumentando de manera desproporcional el poder del ejército. Así lo ha expresado Anabel Hernández. Entendamos algo, que el uso de los militares del ejército, de la Guardia Nacional, es proteger al pueblo de México. Sin embargo, hay tareas en las que su ayuda son necesarias y una de esas es mantener la seguridad. El presidente López Obrador reconoció que el bajo índice de homicidio en algunos estados se debe simplemente a que existe en ellos un cartel predominante que no se enfrenta con bandas rivales. ¿Esto que quiso decir el presidente significará para algunos un pacto o realmente es una estrategia de gobierno para mantener la paz en el país? Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente de la República sobre este tema. Muchas otras derivadas de las grandes. Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos
y por eso no hay homicidios. Se los explico más. Es interesante. ¿En qué estado se da esto, presidente? Por ejemplo, en Sinaloa, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios. ¿Lo vemos? Sí. A ver, homicidios. O sea, ¿es una paz pactada, presidente? ¿O? Es que hay una sola banda. La mayor parte de los homicidios, 75%, tienen que ver con enfrentamientos entre grupos de las bandas. Solo hay algunas, por ejemplo, esta del Estado de México, que se meten mucho con la población por la extorsión, a dominar en mercados, a cobrar derecho de piso, pero por lo general las bandas grandes tienen que ver con el narcotráfico. Aquí está, mire. ¿Dónde está Sinaloa? Mire. La media, pues debe estar por acá. Hay otras, a ver si. Ese es de enero a abril. Pero eso es lo que les estoy planteando. Pero voy a poner otro ejemplo: Durango. Entonces, sin embargo, Michoacán, ¿qué pasa aquí? Aquí no hay un solo grupo. Aquí son como 10 distintos. Entonces, los enfrentamientos aquí entre las bandas son mayores. Para ir entendiendo, ¿no?, el fenómeno. Entonces, ¿qué hacer? ¿O qué estamos haciendo? Más presencia, lo que comentaba también, ¿no?, por tu pregunta. Sí. 6 estados, 49% de homicidios. Estos: Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Entonces, esta es la situación. Estamos avanzando porque en todos estos estados donde hay más violencia, ahí tenemos más programas de bienestar. Ahí hay muchísimos jóvenes trabajando como aprendices, porque lo que queremos es quitarles el semillero. Ahí está la respuesta del presidente de la República sobre su estrategia, sobre cómo está el contexto del crimen organizado, de la violencia, de la inseguridad en el país. Pero escuchemos un poquito más, porque ahora sí, ya después de explicar todo este tema que es súper importante que entendamos, ¿qué le mandó a decir el expresidente Calderón en esta comparativa que le ha hecho Anabel Hernández? Sigamos escuchando. De jóvenes. El que los jóvenes no se vean obligados. Imagínense el error de... En política los errores son como crímenes. Imagínense el error de declarar una guerra sin tener idea de nada, sin un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, nada más para ganar legitimidad, pensando de que con eso iba a quedar bien en el extranjero y le iban a aplaudir los derechosos. Este sí tiene pantalones. Nos metió en un lío, le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero.
Bueno, hasta las guerras son tan importantes y tan dañinas y decisivas que no se les puede dejar en manos de generales. Nada más, miren lo que está sucediendo ahora en el mundo por el mal manejo político del conflicto de Rusia con Ucrania. Eso fue un error político. Y lo que provoca. Por eso digo, la política, no hablemos de que sea la ciencia, el arte, ¿verdad? Es un oficio. Y ahí falló la política. Entonces, nosotros ahí vamos, poco a poco, enfrentando este grave problema que se originó porque se abandonó al pueblo por completo. Y además, pues ahí lo tienen, queridos paisanos, la respuesta del presidente de la República ante un tema que es un conflicto desde hace tiempo, hace décadas, que grupos criminales se han incrustado en la sociedad mexicana y malos gobiernos no han hecho su trabajo como deben de ser. Nos vemos en el próximo video. No olvides tu me gusta, apoyarme con tu comentario y sobre todo para que esto le llegue a más personas y se sigan manteniendo informados. Hasta la próxima. No olvides tu me gusta en este video, suscribirte y activar la campanita en Notamex detrás de los famosos y mexicanos con AMLO para que te sigas manteniendo informado de la transformación del país. Aquí te dejo un video que te puede interesar. Nos vemos en la siguiente.